el próximo que va a presentarse no es un nuevo refuerzo, sino es un viejo conocido de todos ustedes y que tenía mucho interés al final de esta presentación de los jugadores dialogar con la prensa. Así que los paso con el señor Raúl Gámez. Yo creía que ibas a hablar de los jugadores. La verdad que le estaba escapando a esta foto. ¿Por qué le estaba escapando? Porque me vine viejo, arrugado y digo, no quiero que me vean medio vencido. Así que, bueno, un gusto estar con ustedes después de mucho tiempo. Feliz año nuevo para todos. Agradecerle a estos refuerzos importantes que trajimos para esta temporada de Vélez. Así lo habíamos prometido a la gente de Vélez. Sabían que teníamos que hacer un año de sacrificio para después entrar a buscar la felicidad en lo deportivo, que es la felicidad de los socios. No hay muchas cosas que te hagan felices en un club y la que más feliz te hace es el éxito deportivo. Estamos seguros que con estos jugadores podemos llegar a transitar por ese tema. Estamos mucho mejor que cuando empezamos, conociendo las necesidades de Vélez. No sé si tengo que hablar de ellos porque no sé lo que hablaste vos, en todo caso. Y después nos quedamos un rato acá y que nos hagan las preguntas que quieran hacernos en el orden institucional. Cómo fueron las cosas, cómo estamos de futuro. Yo digo que vamos a estar bien en lo deportivo porque aparte de estos refuerzos tan importantes, por ejemplo, Pavone ya lo conocemos porque estuvo transitando acá por Vélez, el caso de Nasuti, del Asman, o de acá de Cáceres, que Baceda se encargó de tener la información máxima para que nos den el mejor resultado. Estamos convencidos de eso, que tenemos un equipo importante, que a partir de esta presencia de ellos en este plantel de Vélez también hay recuperación de dos jóvenes muy importantes como son Romero, me refiero al chico, porque hay dos Romero o tres, pero que me refería a Maximiliano que tuvo un problema de una rodilla y el otro chico Coco Correa que también nos puede dar muchas posibilidades deportivas. Así que lo que quieran preguntarle a ellos y después seguiremos hablando. Mirándole la carita a los jugadores que contratamos, yo digo siempre que me gustaron los jugadores guapos, ¿no? Los jugadores con cara de malos también y al ser dar todo en la cancha. Y estos tienen toda esa característica por la pinta también. Así que estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con ellos y nos van a dar muchas posibilidades. ¿Qué es lo que estamos buscando los dirigentes de Vélez, los socios de Vélez? Después de un año tan duro como fue el año pasado, que buscábamos solamente el tema económico, ordenarlo. Gracias a Dios y por algunos azares de la vida se nos fueron dando las posibilidades de estar mejor. Yo creo que siempre tenés que tener un poco de suerte para mejorar en la vida. Se tienen que dar cosas que a veces parecen imposibles, como fue por ahí el caso de Augusto Fernández. Que después les vamos a las preguntas que quieran hacer, se las vamos a contestar. Estamos en un momento muy bueno a comparación de otro momento, porque ordenamos un poco o bastante lo económico y porque estamos pensando, como le dijimos a la gente después de este año de sacrificio, de jugar en lo deportivo a full, no darle ventajas a nadie. Creo que tenemos el equipo con esas posibilidades. Baceda fue, como lo comentaron los jugadores, fue alguien que estuvo en contacto con ellos antes de venir a Vélez. Es muy importante que suceda eso. Por eso tenemos también la posibilidad de contar con ellos. Así que, bueno, quedamos a disposición de ustedes con respecto a las preguntas que quieran hacer en todo sentido, en lo institucional, en lo deportivo también, en lo social, en lo económico, en lo que quieran, porque estamos para responderles, porque es bueno, después de un año que a veces estuvimos medio escondidos porque no sabíamos cómo se resolvían las cosas. Los dirigentes a veces nos guardamos a silencio ante la existencia del periodismo porque queremos concretar las cosas. A veces no se concretan por avisarlas antes. Y cuando las avisás antes y comentás antes y no se concreta, es una debilidad que quedó para la institución. Por eso a veces somos tan celosos en eso de decir, bueno, está este jugador porque ya firmó,
no antes, y ustedes van sabiendo cosas que nosotros también sabemos, pero ustedes la comentan porque tienen la posibilidad de los medios, y a nosotros nos mantenemos, como dije anteriormente, para preservar esa posibilidad y para concretarla y después darla a conocer. Así que bueno, ahora sí quedamos a disposición de ustedes, a no ser que alguno de ustedes quiera... Bueno. Buen día, Raúl. Quería preguntarte por la situación de Augusto Fernández. Pasó hace pocos días a Atlético Madrid, pero tiene un porcentaje del pase. ¿Podés aclarar cómo es el tema? Y si puedo explicar cómo fue la... Sí, perfectamente. Primero, pasamos mucho tiempo para que se concrete esto de que hoy estamos muy felices, por lo menos de contar con esa posibilidad. Creíamos que era imposible que Vélez pueda cobrar algo de ese pase. Había unas cosas que nos traían ese pensamiento, que era la formación del contrato primitivo, el contrato que se hizo de compraventa con el Celta de Vigo. Tenía alguna debilidad con el tema en el final de la cosa, cómo quedaba Vélez y el Celta cuando se iban pasando los años y quedaba sin contrato de jugador, cuando se iba venciendo el contrato. Cuando se van venciendo los contratos de los jugadores, por eso ven tantos clubes jugadores que quedan libres, queda ante esa situación. Entonces estabas completamente desprotegido porque no había algo que indicaba que tenía que volver a Vélez, o si lo compraba el Celta, se renovaba el contrato del Celta como lo hizo, podía tenía la obligación de comprárselo en algo estipulado. Hubo cosas importantes en ese contrato que se pusieron a favor de los que lo hicieron. Cláusulas realmente que cuando nosotros nos tocó leer el contrato ese, veíamos que estaba hecho con bastante pensamiento en defender los intereses de Vélez, por lo menos que no venga a jugar a Argentina el jugador, a otro club que no sea Vélez. Bueno, después se transitaron por muchos momentos donde nosotros viajamos al Celta para acordar. En una oportunidad fui con el tesorero de Vélez, la primera, que fuimos a hacer un reclamo al Atlético de Madrid porque Vélez no lo había hecho en términos y forma. Y después fuimos al Celta a hablar con la gente. Estaba muy molesta con Vélez porque le había mandado, en todo caso, una factura reclamándole una multa que no salía del contrato tan claramente, no daba la posibilidad del reclamo de eso. Ellos estaban muy molestos, le debíamos una plata del derecho de formación del jugador que le habían pagado el Celta y nosotros la teníamos que hacernos cargo. Estuvimos hablando con el presidente, que nos pareció un tipo maravilloso, y digo, nos pareció porque el final de la historia no es tan así en el pensamiento nuestro. En un momento dado, cuando ya nos veníamos en esa oportunidad, la primera oportunidad que fuimos, se acercó y me dijo: Raúl, no me pagues prontamente si no tenés posibilidad, porque le contamos la historia verdadera de Vélez, que estamos ante situación económica de desprotección. Entonces se acercó bien y me dice: cuando puedas paga la plata que nos deben a nosotros. O sea, me daba una alternativa de una relación mejorada, y eso es lo que habíamos ido a hacer. Cuando fui la segunda vez, que ya fui solo, fue un día, viajé un jueves de acá y vine el sábado a la mañana, estaba de vuelta. Por eso, para algunos que comentan que los viajes son de placer, no, les digo que a veces se hacen viajes para compromisos y cosas laborales, que estás 15 horas arriba de un avión, porque no solo había que ir a Madrid, sino a Celta, y en turista, por supuesto, con un pasaje que, bueno, eso no vale la pena contarlo. El pasaje era ya en canje de Vélez con una empresa que tenía. Lo que quiero decir que a veces no se hacen viajes que te dan placer de hacerlo, tenés que estar metido en un asiento tantas horas. Bueno, la segunda vez, cuando estaba charlando sobre el tema, que nos tenían que resarcir, que nos tenían que indemnizar un poquito por seguir teniendo al jugador, porque no nos habían hecho saber que habían renovado el contrato. El contrato, cuando lo renovaron, nos parecía una locura que no nos avisen si somos socios. Hicimos estudiar los contratos por 2 estudios jurídicos, a ver en qué situación quedábamos, cómo podíamos reclamar. Los 2 estudios jurídicos, en todo caso, nos dieron la misma información.
que hay falencias en el contrato y que la única forma de cobrar no es con juicio, sino llevando un acuerdo, poniéndose de acuerdo con la gente a que tengan voluntad de pagarnos. Y ellos lo sabían perfectamente. Tanto lo sabían que nos ofrecían una plata que eran 300.000 euros que de ninguna manera nosotros aceptábamos, y que quizá en esa oportunidad, si nos hubieran dicho cerca de los 800, del millón, era tanta la necesidad de Vélez que hubiéramos acordado, pero por necesidad tratamos de defender lo mejor posible los intereses de Vélez. Bueno, cuando estoy allá ese día, al otro día a la mañana me despierto en el hotel, agarro el diario y veo que el Valencia tiene interés en comprar a Augusto Fernández, y yo iba en función de acordar en menos plata, me escapé, me vine lo más rápido posible para acá porque no tampoco tenía la posibilidad de reunirme con ellos para que me digan cifras que sean superiores a las que nos habían comentado. Después hablé con Ayala, que era el manager o alguien que trabajaba dentro del Valencia, con el técnico. Valencia. Sí. Y me dijo que sí, que estaban interesados, pero eso no bastaba como para poder reclamar. Los abogados nos habían dicho que no había forma de reclamar por más que aparezcan en el diario comentarios de que hay un interés. Bueno, seguimos insistiendo, hablando con la gente, no lo vendieron, nos enteramos que no lo vendieron porque el presidente del Valencia era amigo del presidente del Celta y le dijo, si lo vendo a este jugador le tengo que dar la mitad a Vélez y no puedo comprar nadie que lo sustituya en ese nivel. Desistieron los del Valencia de hacer la operación, nos quedamos con las manos vacías de nuevo y fuimos la tercera oportunidad ya un poquito más en necesidad de exigir que alguna solución. Sabíamos que ellos no querían venderlo a partir de esa que había pasado con el Valencia. ¿Qué significaba eso? Que lo iban a usar 3-4 años más, como firmaron el contrato, y bueno, el jugador ya está cumpliendo 30 años ahora prontamente, y no íbamos a tener ninguna posibilidad de lograr objetivos económicos que no sean los que ellos nos proponían. Sabían que estaban tranquilos con el contrato que tenían. En la otra oportunidad estuvimos con ellos, siguió la misma posición, entendíamos que tenían que haber modificado alguna actitud en función de un ofrecimiento mejor. Fuimos sabiendo también la desventaja que teníamos con el contrato, y nos volvimos con las manos vacías nuevamente. Ante la aparición de esta necesidad de tener que vender nosotros, de encontrar dinero, y de la aparición del Atlético Madrid en busca de este jugador, y cuando ellos, y perdonen que vuelva para atrás y después si me quieren hacer una pregunta puntual me la hacen, vuelvo para atrás un segundo, le habían hecho un contrato con una cláusula de rescisión de menor valor al que tenía el original el contrato de Vélez. En el contrato de Vélez la cláusula de rescisión era de 15 millones de euros. O sea, si venía un club con 15 millones tenía la obligación de entregarlo el Celta. Y en el contrato de Augusto, en la renovación, Augusto le exige que sea una cláusula mucho menor, 6,5 millones de euros. Empezaron las primeras noticias que el Atlético de Madrid podía pagar esa cifra, podía pagar la cláusula de rescisión. Queríamos averiguar, nos costaba mucho. El Celta no lo vendía, nos empezó a llamar Augusto. De esto pasaron no menos de 20 días, 25 días de conversaciones todos los días, de que nos peleábamos entre nosotros, porque un día, porque había aparecido el comentario por parte de los representantes de Augusto de que nos podían indemnizar en 1,5 millones de euros. Y nosotros no estábamos convencidos de eso porque quedamos expuestos ante una figura que podía ser muy mala ante la sociedad, ante el socio de Vélez también, porque es como si se vendía esa plata y nosotros somos socios al 50%. Bueno, no se vendían esa plata. Augusto nos empezó a contar de que la necesidad del Celta quería que nosotros nos pongamos enfrentados con esa posición de cobrar esa plata para no venderlo. Lo que le interesaba al Celta era una sola cosa, era quedarse con el jugador. A partir de Augusto, de tanto insistir con esto de la venta, hablar con nosotros, primero pidiéndonos que seamos
aceptemos las condiciones, que él donaba 50.000 euros más para aportar al tema este. Hasta llegó a decirnos que pensemos en él. Todas esas cosas están grabadas porque fueron mensajes por teléfono que las mantenemos, por si algún día un hincha de Vélez, un socio de Vélez quiere preguntarnos algo al respecto, poder explicar cuál fue la decisión y por qué fue la decisión. Cada vez nos encontramos en más dificultades, ya le vuelvo a repetir, discutíamos por ahí un día, Álvaro se ponía duro que no lo transferimos hasta que no nos den la posibilidad de conocer la operación como era. Después yo también me ponía duro y después me asustaba porque no cobrábamos ni esta plata que para nosotros es muy importante, y fue un cierre de año mucho mejor de lo que pensábamos. Augusto nos llegó a decir que pensemos en él 30 segundos en uno de los mensajes. Siguió insistiendo y el Celta descubrimos también, y porque lo hicieron saber, de que no quería venderlo. Quería, pero no venderlo porque ni a nosotros nos quería comprar, quería indemnizarnos. ¿Por qué nos quiere indemnizar? Porque supuestamente después iba a ser una venta que por ahí nosotros podíamos reclamar, que era una venta figurada, encima, ni bien me compraron, lo tienen vendido, ya los medios de comunicación. Entonces fue muy duro, realmente fue muy duro tomar la decisión protegiendo los intereses de Vélez. ¿Cómo hicimos? Decidimos aceptar la indemnización, 1.600.000, que no lo quería comentar porque no quería hablar mucho de dinero, porque lo mejor que nos puede pasar es mantener las cosas para adentro, pero esa fue tan conversada y alguna mala intención hubo en el camino de esto, con los Twitter, con estos comentarios que se hacen, castigando, lastimando más a Vélez que de lo que corresponde por ahí, en algún comentario de algunos que están enfrentados políticamente con nosotros. Ahora escuchan, antes no. Hola, menos mal. Bueno, la cuestión que definimos la operación, estamos para cobrar esa plata. Algunos socios de Vélez dicen, bueno, fenómeno, esa plata es importante porque tenemos que pagar también justamente una plata de Prato al Génova, que llegamos a un acuerdo de pagarle la plata que le debíamos. Hace muchos años que se le debe esa plata, desde el momento de la compra. Un club cuando vende tiene que pagarlo el jugador que está debiendo, que en su compra primitiva. Bueno, la situación es que nos vino bien esa plata para compensar también esa necesidad. Hola Raúl, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Raúl? Feliz año para todos, ¿eh? Creo que, Raúl, terminamos un año importante después de un año de ustedes de gestión, que con todas las noticias que estás dando. Una preguntita, ¿y cómo se cobra eso? ¿En 2 cuotas, en 1 cuota? Se cobra ahora prontamente 1 millón que va a parar al Génova, bueno, lo damos paso a pagar, y 600.000 en julio. Muy bien, es una noticia muy importante. Para nosotros fue muy importante porque era nada. Augusto nos decía, tengo 30 años, no tiene 30 años, tiene 29, pero tenía tanta necesidad que nos decía un año más, que falta muy poco para cumplirlo. Ahora en febrero creo que lo está cumpliendo, febrero o marzo. En definitiva, estamos conscientes de que hicimos las cosas que correspondían defendiendo los intereses de Vélez. Bueno, de ya felicitaciones por el bien de Vélez y bueno, también terminaste el año bien, tratando de arreglar el contrato de Coco Correa, se pudo arreglar y faltaría uno solito. ¿Cómo está Lucas Romero? Bueno, Lucas Romero está bien porque está platicando, pero todavía no renovamos, no acordamos un contrato, no, siguen las esperanzas latentes. Hoy en muchos clubes se da la posibilidad esta de que los jugadores queden libres. Los jugadores no son más de los clubes, son de los representantes, son los que lo alientan a firmar o no firmar contrato. Son los representantes los que le dicen que no firmes por 3, 4 años, con todos los problemas que puede causar eso, firmar con un jugador en ese país 4 o 5 años como es en Europa, porque Europa tiene el mismo sistema que nosotros. Y por eso nos llevaron a aplicarlo acá en Sudamérica. Antes teníamos la protección que los clubes firmábamos un contrato con un jugador por 1 año y teníamos 2 de opción los clubes
a partir de pagarle el 20% de aumento, que no se podían ir y tenían que jugar para el club. Eso nos daba la tranquilidad y la posibilidad de en el tiempo renovar el contrato. Ahora no, entonces lo de Romero está, en junio quedaría libre, vamos a tratar de que no sea así, estamos en diálogo, yo estoy en diálogo permanente con el representante, con el padre, y con el jugador no tanto, el jugador por ahí lo encuentran a ustedes y dice que quiere quedarse en Vélez, y es bueno que nos venga a decir a nosotros, tenemos muchas ganas que se quede porque es un jugador importante, en lo deportivo y en lo económico, pero bueno, el destino a veces te juega estas cosas y vamos a ver cómo se resuelve, todavía tengo fe de que podamos acordarlo. Raúl, acá adelante, ahí de frente, ¿cómo andás? Dos preguntas respecto de este tema. La primera tiene que ver con Romero y su entorno. Digo, siempre hubo la sensación de que tenía muy buena relación con Vélez, y te pregunto si cambió algo y qué cambió en estos últimos tiempos. Y la otra tiene que ver con eso que mencionabas. Últimamente se escucha en varios clubes que hay futbolistas que terminan quedando libres ante un montón de situaciones, como que los dirigentes están presos de este formato nuevo. ¿Qué hay que hacer o qué se puede hacer para cambiar esas situaciones y que los clubes no terminen perdiendo tanto su capital de alguna manera? Bueno, primero te digo que nosotros lo vemos muy mejorado a Romero en su actitud personal. Está, la verdad que muy bien. Y segundo, que el entorno de él pasó por variantes, ¿no? Tuvo, en todo caso, el representante que lo llevaron a vivir al Faena, que le dieron un Audi, que le hicieron conocer un mundo que no lo tenía que conocer. Por ahí, de esa forma lo tiene que conocer, porque él se puede hacer un tipo importante hasta en lo económico y resolver esas cosas sin que lo lleven, ir él por sus propios medios. Eso fue, creo que lo afectó un poco en el camino de crecimiento, porque hace mucho tiempo que no estaba de la misma forma que estaba hace un año y pico atrás, o 2 años. Ahora nosotros lo vemos muy bien. Por eso tenemos tanta necesidad de acordar, con el riesgo de que por ahí no crece en lo deportivo y estamos haciendo un contrato que compromete un poquito a Vélez, pero bueno, estamos con ganas de hacerlo, de no dejar posibilidades. No nos gusta la idea de que quede un jugador libre en Vélez. Nosotros dejamos jugadores libres con riesgo. Nosotros dejamos a Brian Ferreira libre. Había una plata que le debíamos, un contrato muy importante. Vos me decís, pero Brian Ferreira, un jugador que tenía tantas posibilidades. Sí, nosotros detectamos, yo personalmente también hablando con él, que no estaba para estar en Vélez, que no estaba feliz y lo demostraba permanentemente. Entonces no es bueno por ahí seguir con un contrato importante, con una deuda, cancelamos, arreglamos las cosas y quedó libre. Después salía en el Clarín una foto, una página, Brian Ferreira riéndose, cosa que no hacía mucho en Vélez, aunque la foto estaba tomada en Vélez, por ahí acá en la vida. Y me quería matar, estaba en la playa y me quería, digo, pero ¿cómo puede ser? Pero no por pensar más, porque digo, soy una basura, porque pienso que no le vaya bien a este pibe, le tiene que ir bien, ojalá le vaya bien. Pero quedamos medio como sonsos nosotros. Entonces, es muy difícil el tema ese de dejar un jugador libre. Estamos para arriesgar, estamos para ordenar lo deportivo, no nos interesa el comentario de algún tipo que lo haga con mala intención, sí nos interesa el comentario de alguno que lo haga con buena intención. El otro día, y lo digo de paso, escuché viniendo también de viaje, una radio que decía, uno de los periodistas decía, Baceda está en Vélez como refuerzo, y que hace un año tendrían que haber ido a buscar a Baceda, no ahora. Y él no sabe la realidad de lo que pasó con Baceda. Si nosotros hace un año cuando asumimos, le dijimos, cuando dejaba de ser manager, porque no nos interesaba la figura de manager, le dijimos, bueno, ¿querés ser técnico? Y él no quiere ser técnico. Él dijo que no, totalmente, porque después de Turu Flores y Armandós no se queda en Vélez, porque tiene hombría de bien, porque es un buen tipo. Ya lo había hecho en el caso de Gareca, creo, y Gareca se iba. No es que el caso del Turu Flores y Armandós, que nosotros le decíamos que se corran, que ya había terminado su contrato y que no íbamos a renovar. Con Gareca podía haber sido, porque se iba Gareca, era como que podía continuar. Siempre pensamos en Baceda, porque tiene experiencia, pues ante esos que opinan que no tiene experiencia, no, tuvo 4 años trabajando en el vestuario, en la concentración,
en las prácticas, en todo sentido, en el fútbol, no como manager. El manager por ahí está sentado en unas oficinas, en los clubes, decidiendo y resolviendo cosas distintas. Así que la pregunta apuntaba que si ahora estamos en desventaja con la situación también, la segunda parte de la pregunta. La verdad que tengo poco poder de síntesis porque me vienen cosas a la cabeza que les quiero contar, pues son cosas que sufrimos nosotros los dirigentes. Sí, estamos en desventaja, pero la culpa siempre es de los mismos actores, nosotros los dirigentes. Bueno, no fuimos capaces de juntarnos en AFA. Bueno, en AFA no nos podemos juntar porque es una basura todo eso. Es un descontrol, es un despropósito que equipos de fútbol argentino estén 4 meses sin jugar al fútbol, que viene 1 mes y pico sin jugar al fútbol. Pero aparte el campeonato, el sorteo que te hacen ver como que sí yo voy a participar, les decía Pisolio, me invitaron a participar del sorteo. Entonces voy al sorteo. Está todo hecho, muchachos. No podemos decir ni A ni B. Ese día fue un día agrio donde yo discutí con la gente de AFA por todo lo que estamos viviendo, la pobreza que tenemos los clubes, lo deficitario. Que el gobierno se quiere meter a decidir cosas por nosotros, que se meta, pero que se nos solucione el tema de las barras, de la violencia, que ellos tienen poder, que el presidente de Boca, gracias a Dios, hoy podemos decir con orgullo que un presidente de fútbol terminó de presidente de la nación, porque por ahí le toca a otro, quiere decir que tenemos posibilidad, pero que conoce las necesidades con la barra porque la sufrió, las necesidades de los clubes porque lo vivió, entonces que se preocupe por eso más que por otras cosas de quién nos pueda ser presidente de AFA. Eso es lo que uno ambiciona. Es muy difícil que nosotros los dirigentes no nos juntamos para eso, que era tan importante. Alguien lo impulsó para que cada vez seamos más débiles. Pero yo digo que Grondona, el sistema de Grondona provocaba eso. Pobreza en los clubes para ser más manejados. Su sistema de gobierno, ese que estoy comentando, se da en muchos casos. Así que estamos en desventaja total. Hoy el representante dice, no firmé, yo tengo un jugador, poner que le falte 1 año, entonces llama al representante y le digo, bueno, queremos renovar, queremos hacerle 3, 4 años, no, 1 año, no. Bueno, vamos a hacer 1 año de última, ¿cuánta plata le podemos ofrecer esto? No, por eso no firman. Entonces, estás en desventaja total, queda libre sin ninguna duda, por eso se dan tantos clubes. Los días, ¿cómo podemos mejorarlo? Si los dirigentes nos juntamos y ponemos tope a un montón de cosas. Si ponemos tope a que los jugadores no tengan el 15% también, porque ya no se da la condición esa que se daba en la anterior época donde tenían los 2 años eso de prórroga. Ahora que va quedando libre, se va quedando con porcentaje. O sea que es una cosa muy importante a la hora de vender un jugador. Así que estamos muy mal y creo que vamos a seguir peor porque allá pues, no se ve, hay una posibilidad de que nos juntemos, no, se juntan para tener más poder algunos y yo no tengo mucha ganas ya vivimos muchos años peleando con el sistema Grondona y por eso a veces algunos socios de Vélez por ahí no nos entendían cuando yo decía prefiero la figura de Tinelli en AFA que la figura de Segura. ¿Por qué? Porque Segura es más de lo mismo. Segura es un buen tipo que está manejado por las circunstancias, por tipos que se quieren quedar con el dominio de AFA. Y hay que cambiarlo, hay que cambiar. Los tipos que nos llevaron a esta historia, hasta con Gámez incluido, después de 20 años, tenemos que salir de ahí para darle paso al tipo que tenga más creatividad, más posibilidades, que no estén comprometidos con este campeonato de 30 equipos, con esta miseria que vivimos en los clubes, con la deuda que tenemos los clubes. Pues si nos controlaran, si nos dieran primero la plata que corresponde y después nos controlan, quédense tranquilos que los clubes pasaríamos a estar bajo otra situación. Raúl, ¿cómo estás? Volviendo al tema de Lucas Romero, quería saber si hablaste al respecto con Cristian Bacedas y qué opina. Si hablaste con Cristian Bacedas al respecto del tema. Con Bacedas. Bueno, primero le dije feliz fin de año, que sea un año, que tenga un año brillante, que se le cumplan los pensamientos, ¿no? Y lo que provoca Baceda en Vélez es algo maravilloso y siempre estamos en diálogo, ya más de la cuenta, porque no es fácil. Le preguntó qué opina de Romero, de Lucas Romero Baceda. Mirá vos estás hablando con un sordo, entonces por eso tenés...
Y bueno, los años menos mal que tengo... ¿Qué piensa de Lucas Romero? Que es un jugador con las condiciones que todos saben que tiene. Él lo conoció como jugador, lo tuvo dentro del plantel. Le gustaría contar con el jugador sin ninguna duda. Ahí tenemos que tomar decisiones nosotros. Cuando pase el tiempo vemos qué hacemos. Pero las vamos a tomar con total valentía y como que sea lo mejor para Vélez. ¿Está bien lo que contesté ahora? Sí, correcto. Raúl, entonces, para dejar en claro el tema de la deuda del Genoa con Lucas Prato y del Rangers por Milton Caraglio, ambas ya fueron saldadas entonces. Sí, Caraglio falta alguna... No. Está saldado. Ambas saldadas. Ves que no estoy muy informado. El Cedeño también. Vengo de vacaciones y tiré el celular encima. Entonces no estoy... Y porque los no... terrenos donde estamos también. Otra de las cosas importantes que nos sucedió este año, haber cancelado la deuda total que tenía el club con el predio de acá de la Villa Olímpica. Quedó cancelado para siempre, no hay ningún reclamo, ninguna posibilidad de reclamo por medio de nadie. Fue una escritura de cancelación porque hay algunos terrenos que todavía están en juicio de desalojo, que recién cuando esté terminado nos van a dar la posibilidad de escriturar, pero no tenemos nada que pagar. Lo único sí puede haber atrasado impuestos, eso es con la comuna de acá de Ituzaingó que lo tenemos que hablar. Buenos días, Raúl, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Hace unos días el sitio oficial hace un comunicado explicando la situación de Augusto Fernández, donde decía que Vélez iba a recibir más de lo que recibió en aquel momento, en el 2012, cuando lo vendieron al Celta de Vigo. En ese momento, si no me equivoco, fue 1.750.000 euros, que se vendió el 50%, y ahora acaba de decir que Vélez lo vende en 1.600.000. Por eso, la otra oportunidad cobró 1.350.000 con los descuentos. Era bruto la Y ahora Vélez recibe 1.600.000 netos. Está bien. Aparte de los 50 que nos pueda dar la posibilidad esa. Te vuelvo a repetir, no, el Celta no quería venderlo. Y la segunda pregunta, ¿por qué ustedes no tienen el derecho a reclamar el 50% del total de la venta, que fue de 6,5 millones? No, pero está bien. Bueno, que lo expliquen porque no lo explicó nadie. Es muy simple porque renunciamos también a esa posibilidad que podríamos tener. Porque no lo hubieran vendido. Porque eso es lo que estaba buscando el Celta y eso es lo que nos hace saber el Augusto Fernández. Si ustedes no lo venden esperando que participen de la venta, no van a tener la posibilidad. Yo no voy a poder irme a jugar al Atlético de Madrid, que no era solo un tema económico, sino un tema deportivo también. Así que negociamos la mejor posibilidad para Vélez. ¿Cuál era eso de aceptar la indemnización para no tener gastos y que pagar cosas y quedarnos con esa plata que era importante para Vélez? De la otra manera, si hubiéramos seguido intentando como lo intentamos durante los 30, 20 y pico de días, que no vendíamos, que queríamos participar de la reunión, que en definitiva el equipo de Atlético de Madrid no pagó la cláusula de rescisión de 6,5 millones de euros. Nosotros entendemos, y por lo que nos explicaron, que pagaba 4,5 millones de euros. Y en una venta de 4,5 millones, donde a Vélez le quedarían 2.250.000, suponiéndose que fuera el 50%, después tener que aplicarle los gastos, el 15%, bueno, todas esas cosas que no los tiene que pagar Vélez porque no fue como motivo de venta, sino como por los reclamos, por todo lo que pasamos discutiendo, nos indemnizaban para después poder hacer la venta que quieran hacer ellos. Y otra cosa está claro, la rescisión es 6,5 millones. La rescisión es cash. Si hubiera pagado el Atlético Madrid 6,5 millones cash, el Celta no lo podía retener bajo ningún concepto. Por esa razón es que el valor de venta no fue ese realmente. Porque si no, lo pagaba el Atlético Madrid cash y el jugador se tenía que ir sí o sí. Ese fue el motivo también por lo cual discutimos durante mucho tiempo, que no aceptábamos. Y va creciendo un poco el monto que nos querían pagar como indemnización de paso, pero no aceptábamos. ¿Por qué? Porque un día se iba a dar, nosotros estábamos convencidos, algunos, de que el Atlético de Madrid pagaba la cláusula de rescisión. Y si paga la cláusula de rescisión, tiene que entregarlo al jugador, porque el jugador es el único que puede definir lo contrario. Si no quiere ir, no va. Pero si el jugador quiere ir, tiene que recibir la plata y entregarlo.
Esa era la solución para nosotros en el reclamo del 50%. Como no fue dado así, por las explicaciones que nos daba Augusto, por las explicaciones que nos daba el representante, porque nunca participamos de estar dentro de la negociación. Así que después nos fuimos enterando cómo se daban las cosas y por eso resolvimos lo que resolvimos. Álvaro, puntualmente, buenos días. Vélez ha sido históricamente un club vendedor y de hecho creo que si promediamos nos ha ido bien, inclusive con algunas alternativas que se han dado en todas esas ventas, quedarse con un porcentaje, el tema de la plusvalía. Pues bien, las cosas se hacen a veces y desde la experiencia se pueden mejorar. Es obvio con lo que dijo Raúl que había en el contrato que ligaba a Augusto con el Celta algunas cláusulas que eran al menos difusas en cuanto a la aplicación. ¿Vos creés que de aquí en adelante, y teniendo en cuenta que Vélez sigue siendo potencialmente un club vendedor, deberá esmerarse aún más en la letra chica de esos contratos para evitar de alguna manera esta problemática? Sí, pero más que en la letra chica, primero quiero decir que ya Raúl no quiere vender más 50%, pero yo lo... ya sé, yo lo convencí de que no es así, que se puede. La forma es cómo se hace, cómo se implementa, porque con Jonás Gutiérrez no nos fue tan mal con la venta del 50%. O sea, lo que pasa es que en este contrato el problema era que no tenía término, no tenía fecha de vencimiento y no tenía tampoco cláusula alguna con relación a qué pasaba si le renovaban contrato. Que son todas cosas que a nosotros nos perjudicaban. ¿Por qué? Porque hicieron lo que hicieron, renovaron contrato por 3 o 4 años más y Augusto terminaba jugando en el Celta y nosotros nunca íbamos a cobrar nada, claro, y gratis encima, o sea que no es que nos pagaban préstamo o algo por el otro 50%. Ese era el problema y por el cual ellos se basaban para decir, miren, quieren 300, agarren 300 porque más no le vamos a dar, porque la verdad se lo estamos regalando, no le tenemos que pagar nada. Sí, todas esas cláusulas se pueden mejorar, se pueden hacer otro tipo de cláusulas de obligatoriedad de que al término del segundo año si no se vende lo tienen que comprar el otro 50% al precio que vendieron, que compraron el primero, un montón de cosas, o a la mitad de lo que sea la cláusula de rescisión. Hay un montón de cláusulas para poner y para hacer. No obstante que el contrato, hubo una sola cláusula que tenía, digamos, una no, varias, pero una que nos beneficiaba, que era el término de si había una oferta determinada de 5 millones de euros, y no lo aceptaba el Celta, te había obligado a pagarnos 2,5 millones de euros a nosotros, que era la única, pero no se dio tampoco esa, entonces no teníamos forma. Y el problema era lo que nos decía Augusto, acá me mejoran el contrato y yo termino mi carrera en el Celta y ustedes no van a cobrar un peso, que es lo que les estaban ofreciendo del Celta para no largarlo. Y era la realidad, era lo que nos terminó de convencer a nosotros de que, nada, si le pagaban lo mismo en el Celta y Augusto se la aguantaba y se quedaba ahí, nosotros íbamos a cobrar un peso. Eso es lo que nos terminó de convencer de hacer la operación. Y ratifico lo que dijo el tesorero, Raúl Argüelles, en el sentido de que si hubieran sido 6,5 millones de euros, lo hubieran puesto así, nosotros íbamos, agarrábamos el 50% nuestro y Augusto se iba al Atlético de Madrid. No, el Atlético de Madrid quería pagar lo menos posible. Y el que jorobaba porque quería jugar en el Atlético de Madrid era Augusto y lo querían en el Atlético, pero no querían pagar lo menos posible y por eso digo que no, eso de los 6,5 millones sí era la cláusula, pero no se pagó eso de ninguna manera, se pagó muchísimo menos. Sí, quiero decirles que Augusto estuvo permanentemente hablando con nosotros y el que quiera, sobre todo la gente de Vélez, el socio de Vélez, que quiera saber algo de qué nos ponía Augusto ante la necesidad de la venta, lo puede hacer. La venta del 50%, hasta tendrían que estar contentos, muy contentos los dirigentes que firmaron aquel acuerdo, porque se resolvió, que era lo más importante. En definitiva, Vélez cobró. Y ellos tendrían que estar felices, porque así como felices como estamos nosotros, por tener esa cantidad de dinero que nos puede dar algunas soluciones de las que necesitamos. Buenos días. Una pregunta para Raúl Argüelles, para el tesorero. Para muchos hinchas fue una alegría ver el primer día de entrenamiento a Fabián Cubero trabajando a la par de sus compañeros, a sabiendas que se había vencido el contrato el año pasado. Sin entrar en números, si podrías informarnos por cuánto es el vínculo que ha renovado Fabián y también si hubo una quita, una merma en el contrato, porque era uno de los más altos y esa era una de las cosas que ustedes decían que habían que bajar contratos
para esta etapa? La renovación es por 1 año y medio y obviamente hay una merma en cuanto al histórico. Obviamente que hay un ajuste porque hay inflación en este país. Es decir, se le han sacado algunos objetivos lógicos y tiene un contrato que se redujo en proporción al anterior con un ajuste lógico de inflación. Esa es lo de hoy para Fabián Cubero. Gracias. Quiero decirte que nosotros tuvimos un año muy duro y donde achicamos contratos, donde dejamos ir a Domínguez, a Papa, a Sosa, a Cabral, por una necesidad económica. Siempre dijimos que cuando resolvíamos el tema económico y nos poníamos un poquito a nivel de esta competencia que es tan dura en fútbol profesional, íbamos a mejorar las cosas, las posibilidades. Si no, no podés traer jugadores si vos seguís pensando que le tenés que pagar como un jugador que hace su primer contrato, quedá tranquilo, no te viene ninguna de las figuras que estaban en todo caso acá. O sea, todo lo que podamos hacer en función de ser felices en lo deportivo, de buscar objetivos, nosotros podemos cambiar los sistemas, o sea, nosotros podemos variar porque hay algo que no nos lleva al objetivo. Lo único que no vamos a cambiar es el objetivo. Vamos a ordenar lo económico y vamos a tratar de tener un equipo competitivo para que sea de ilusión de los hinchas de Vélez. Como dice Baceda, vamos a volver a traer la alegría. Eso es fundamental. Sufrimos mucho el año de fútbol, pero no sufrimos solamente por lo deportivo, por los resultados, por todo, porque no le podíamos tampoco dar jugadores. Cuando fue el caso de Pavone, ahí está, una cosa para comentar. Vino Racing, pues Racing quedó, en todo caso, en esta historia como que Vélez actuó algo mal, que fue a buscar un jugador que tenía Racing. No, yo le dije al vicepresidente, a Jiménez, en todo caso, Racing vino a buscar un jugador de Vélez a mitad de año. Las mismas posibilidades, las mismas condiciones. Y que está bien que se haga eso si un jugador tiene la posibilidad de salir de un club. ¿Por qué voy a hablar con el club para entrar en una cosa que no, de pagar plata que no la tengo que hacer y no la puedo hacer? Así que vamos a tratar de seguir por este nivel, de ordenar lo económico con respecto al objetivo y buscar lo deportivo también para que sea de felicidad de todos. Raúl, la última pregunta mía. El 20% de Lucas Pratto, que sé que antes de fin de año la gente de Brasil vino a quererlo comprar el club, ustedes dijeron que no, que esperamos 6 meses más. ¿Se sabe algo de Lucas? No, hay dos versiones, dos realidades. Vinieron en dos oportunidades. Una vino un tipo que había participado en la negociación por parte del equipo brasilero, que nos ofrecía creo que algo de 200.000. Y después la segunda parte ya me habla directamente los agentes que habían actuado a favor del equipo brasilero, que son los que representan a Pratto. ¿Cómo? Sí, a Pratto, no quería decir el nombre. Bueno, Goñi. Y nos ofreció una suma mayor, 500.000 euros. Entendemos que es un jugador que ha tenido un año brillante, no por los comentarios, no lo vimos jugar nosotros, que ante una venta, el equipo brasilero también nosotros nos preocupamos por averiguar si el equipo que donde está Pratto es vendedor, porque eso es importante a la hora de tener un porcentaje, una plusvalía como es este caso. Sí, el equipo es realmente vendedor y tiene mercados que nosotros no cedemos, el mercado de China, el mercado de Arabia. Y estamos esperando alguna cosa de ese sentido. Si nos ofrecieron esa plata porque piensan venderlo, porque la situación económica de ellos no es muy buena, también lo sabemos. Así que esperamos que en junio, cuando se abra el libro de pases a nivel general, tengamos la posibilidad de cobrar el 20%. Si se hace una venta de 10 millones de pesos, de dólares o de euros, ya ahí solamente tendríamos que cobrar 1 millón, porque hay que dejar pasar la plusvalía es a partir de los 3 millones, más o menos, que es lo que pagaron ellos. Quiere decir que de los otros 7 restantes ya tenés el 20%, 1.400.000. ¿Por qué vamos a entregar el jugador si no tenemos la necesidad? Vuelvo a repetirle, si el Celta de Vigo nos daba 700, 800.000 en aquella oportunidad cuando fuimos, quédense tranquilos que ya hubiéramos definido la
la venta mucho antes y hoy estaríamos castigados por esta situación porque lo hubiera vendido sin problema o no se lo vendía si no le pagaba la cláusula, porque también tenía la posibilidad y el Celta lo hacía valer eso. Raúl, acá, buen día. La situación de Prato con el Genoa se había puesto en una tirantez bastante aguda como para comprometer a Vélez, por ejemplo, con alguna inhibición con el TAS o algo por el estilo, por la deuda que Vélez tiene con respecto a Prato. Estás peor que yo, Raúl, de los oídos. Te repito, la situación para con... Es un problema mío, no es un problema de él, que acerque o no acerque el micrófono. La situación de Prato estaba en la justicia, estaba en el TAS. Evidentemente no teníamos alternativa. Pues no es una cosa que podemos defender judicialmente, porque le debemos la plata, no se la pagamos hace 1 año y 8 meses, 1 año y medio. O sea que no había alternativa, iban a cobrar los intereses, iban a cobrar lo del abogado, las costas. Sí. No, porque las penas efectivas de puntos ahí no se daba porque es el TAS. Si hubiera sido la FIFA, por ahí sí, como le pasó a Colón, hubiera tenido la desgraciada situación de... Por eso jugueteamos un poquito hasta que tenemos la plata y queremos pagarle, porque no queremos pagarle más de lo que podemos pagarle ahora. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias para todos. Buenas tardes. Les deseo lo mejor a todos y gracias por acompañarnos. Y vamos a estar siempre a disposición de poder hablar cosas de Vélez. ¿Me tengo que callar? No, perdón. Chao. Gracias a todos y nos vemos.